Bueno, ¿qué pienso sobre esta polémica entre la cirugía plástica y la cirugía estética? Yo creo que tendría que hacer una reflexión para todos aquellos colegas que a lo mejor no entendemos nuestro punto de vista. Y esa reflexión me tendría yo que remontar hasta cuando yo era estudiante de medicina. Cuando yo era estudiante de medicina leía libros sobre cómo a muchos médicos de la antigüedad se les juzgaba por querer aprender o por querer estudiar, lo cual en ese momento se me hizo como algo ilógico e intrascendente. Es más, como algo que se me hacía difícil de creer, porque no podía creer que alguien quisiera limitar el conocimiento. Conforme fui estudiando la medicina, me di cuenta que muchos de los médicos son muy tradicionalistas y que está implementada una cultura muy impregnada en el cerebro de muchos de nuestros médicos. A mí me llamó mucho la atención, ya que para mí lo importante era que todo el mundo tuviera derecho a la educación, acceso a la educación, sobre todo en un área de la medicina como puede ser la cirugía estética. Quiero decirles que la medicina es el área académica más exigente que existe, pero también es el área del saber que más sed de conocimientos brinda. Por lo tanto, me pudiera caber imposible en mi mente que alguien quisiera restringir o limitar que alguien pudiera estudiar. En todo esto que es la cirugía estética, cuando yo escuché que no se le querían vender libros a estudiantes o a otros médicos de otras especialidades, realmente retomé el papel que había leído hace muchos años sobre la Santa Inquisición, en la cual no permitía que se leyeran libros de tal o cual materia, porque era prohibido, era un tabú. Y en pleno siglo XXI, en pleno era del Internet, la era digital, y todos estos cambios revolucionarios que están habiendo, me sigue todavía imposible de creer que haya médicos, gente con un nivel académico muy elevado, muy superior, que siga creyendo que está mal o que es improbable o que se rompen ciertos cánones porque una persona estudie. ¿Cuál es el problema de estudiar? No hay nada ilegal en estudiar, no hay nada contra la moral en que una persona trate de estudiar y tener mayor número de conocimientos. Ese es nuestro particular punto de vista. Me imagino que la historia va a marcar ciertos paradigmas porque estamos avanzando a pasos acelerados la humanidad. Y uno de los derechos humanos que se tiene es el acceso a las innovaciones tecnológicas. La maestría en cirugía estética es una innovación tecnológica. Es algo que le brinda y le acerca la posibilidad a cientos de pacientes que quieren un servicio y que al menos en nuestro país, México, es difícil de acceder. ¿Por qué es difícil de acceder? Bueno, como vimos en cápsulas pasadas, en el Estado, en los hospitales del Estado, donde se realizan estudios de posgrado en cuanto a cirugía plástica reconstructiva, no se pueden realizar cirugías estéticas, o al menos eso es lo que se nos tiene dicho en los papeles. Entonces, la innovación tecnológica es a llegar a un área de la medicina que es atípica. ¿Por qué es atípica? Bueno, es atípica porque no trata con pacientes enfermos, es atípica porque no trata con urgencias normales, es atípica porque no puede ser enseñada como ha sido enseñada a las demás especialidades. Pongamos un ejemplo. Pongamos el ejemplo de un médico internista. Un médico internista no puede ser educado igualmente que un cirujano estético. ¿Por qué? Porque uno trata enfermedades muy complejas, necesita hacer guardias, necesita ver complicaciones y urgencias. Pongamos el ejemplo de un ginecólogo o un cirujano general que está esperando un paciente politraumatizado o un ginecólogo que está esperando pacientes con preeclampsia y tiene que entrar al quirófano de manera urgente. Por eso tiene que hacer guardias. Yo no me imagino un cirujano estético en el área de urgencias sentado esperando a que llegue una liposucción de urgencias. O que llegue un paciente y le diga, ¿sabe qué? Comí tantas hamburguesas y necesito que me haga una liposucción en este momento. Son cirugías electivas. Son cirugías que tienes que esperar a que el paciente esté sano para poderlas realizar. Sí, según la OMS y la definición de paciente sano, precisamente es donde interviene la cirugía estética para que el paciente pueda recuperar todo el sentido homogéneo de salud y bienestar, tanto psicológica como física. Pero el paciente debe estar sano físicamente para poderse operar. Por eso insisto en que la cirugía estética no puede enseñarse de manera tradicional y porque es una rama de la medicina que es atípica. Cuando nosotros hablamos sobre todo lo que se está generando hoy en día en redes sociales, en contenidos de televisión, de películas, etcétera, y donde los estándares de belleza cada vez van más para arriba, y la cirugía estética por eso es que ha tenido un auge.
Y por eso es que se ha concebido como un área de la medicina que es cada vez más popular. La maestría en cirugía estética trata de hacer un estudio formal, universitario, avalado por todas las áreas de gobierno, con un sentido estricto y práctico. Es importante decirles una cosa, que la historia no olvida, la historia siempre juzga. Para toda aquella persona, médico, sobre todo médico, le quiero recordar cómo inició la cirugía en nuestros tiempos. Hace muchos años no se permitía que se tocaran cadáveres, porque estaba en contra de la ley cristiana. Y no podíamos saber lo que existía dentro del cuerpo humano. Y por eso se curaba con menjurjes, con sangrías, con sanguijuelas, con muchos otros procedimientos para poder curar ciertos males. Y el médico que se atrevió en su momento a hacer una incisión y ver qué había dentro y qué estaba pasando mal, es cuando surgió la cirugía y fueron sus mismos compañeros, fueron sus mismos detractores, fueron los mismos que lo satanizaron, pero que el tiempo habló y que posteriormente todas las escuelas de medicina del mundo recurren a modelos biológicos como cadáveres para poder enseñar la medicina del hoy. Tenemos que abrirnos a nuevos fenómenos y a nuevas áreas del saber. Yo espero en Dios que la ciencia evolucione en los próximos años porque hay muchos males sin curar. Que las células madre, las ingenierías en tejidos, la programación genética avance y cambie y dé pasos adelantados y mejoremos la calidad y la expectativa de vida de nuestros pacientes, así como ha sido toda la historia de la medicina. Siempre habrá médicos conservadores que estén en contra del cambio y que digan, no, debe de ser educado en una institución pública. ¿Por qué no abrir instituciones privadas? Recordemos cuando las instituciones de educación básica, como las primarias, las secundarias, las preparatorias, eran públicas y cuando se abrieron las instituciones privadas, fueron mal vistas. Decían que tenían poca calidad. El tiempo habló y hoy en día muchas de las instituciones privadas tienen mucho mayor renombre que muchas instituciones públicas. Entonces, para mí es un gran paradigma y es algo hermoso estar en un momento histórico de la humanidad, donde todavía hay médicos que satanizan y que yo los comparo con la Santa Inquisición al no querer avanzar académicamente. Yo creo que todos los médicos tenemos el derecho y la obligación a seguirnos preparando. Pero no yendo a cursos de fines de semana, no yendo a cursos de un día, a talleres donde te dan unos laboratorios un diploma firmado que lo imprimen en una impresora. Hacerlo de manera universitaria, hacerlo de manera formal, de manera en que tengas un título y una cédula profesional que te avale. Yo espero que en los próximos años, no nada más la cirugía estética de manera privada, como se está enseñando en el Instituto de Estudios Superiores de Medicina, y que sé y espero que haya más instituciones que hagan lo mismo alrededor del mundo, sino que estaremos muy pendientes nosotros como instituto de también tratar de innovar en otras áreas del saber, como pueden ser las células madres, como pueden ser todas estas nuevas áreas que vienen en el futuro y que espero sean pilares y puntas de lanza para que las nuevas generaciones puedan disfrutar de la salud del mañana. Yo invito a todos aquellos que desconozcan el tema del Instituto de Estudios Superiores en Medicina, que ya no hay pretextos para alegar ignorancia. En este siglo, en la era del internet, solamente basta mandar un email, hacer una llamada por Skype o por cualquier otro método y comunicarse y preguntar y decir, quiero saber qué es lo que está pasando, cómo lo hacen ustedes. Pero no alegar ignorancia, no satanizar, no censurar, porque todo eso, la historia nos pasará una factura. Muchas gracias.